Médica Informativa. El día de hoy les hablaremos de accidente cerebrovascular hemorrágico. Este accidente ocurre cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo a nivel cerebral. Esto causa una hipoxia y una consecuente muerte de las células cerebrales. Hay dos tipos de hemorragia, la intracerebral y la subaracnoidea. La intracerebral, como dicen, ocurre a nivel del interior del cerebro como tal, en el parénquima cerebral, y la subaracnoidea ocurre en el espacio subaracnoideo entre las capas meninges. Estos corresponden de un 10 al 20% de todos los accidentes. La hemorragia parenquimatosa suele presentarse con una sintomatología súbita. Sin embargo, entre los signos y síntomas más frecuentes encontramos el deterioro del estado de la conciencia, las náuseas, el vómito y la cefalea. Sin embargo, el diagnóstico precisa de una tomografía computarizada para comprobar con certeza que el accidente ha ocurrido. El territorio vascular más afectado, entonces ahí tenemos la arteria carótida interna, la arteria cerebral anterior, media o posterior, el sistema vértebro-basilar y la arteria basilar. Dentro de la historia clínica hay unos puntos que se deben considerar para poder determinar la historia y la naturaleza vascular dentro del cuadro clínico. Entre estos tenemos la región encefálica afectada, también la forma en que se genera el dolor y cómo progresa este, las alteraciones de conciencia, siendo estas de una disminución progresiva, también los signos y los síntomas asociados como lo son la cefalea, las palpitaciones, los diferentes movimientos anormales que se generan, factores desencadenantes también como lo son los cambios posturales, las maniobras de Valsalva y el traumatismo cervical. Los factores de riesgo, que más adelante entraremos a profundidad en estos, y las realizaciones de un diagnóstico diferencial. Es confuso determinar los síntomas exactos de un accidente cerebrovascular hemorrágico de un isquémico, pero hay características que me permiten diferenciar de entre estos, los cuales tengo cefalea brusca e intensa, el deterioro del estado de conciencia, manteniendo este de una forma estática o progresiva, también vómitos sin vértigo y rigidez nucal y antecedentes de hipertensión arterial. Dentro de los factores de riesgo tenemos hipertensión arterial, cardiopatía, accidente isquémico transitorio previo, claudicación intermitente, diabetes, tabaquismo, anticoagulantes, tóxicos y drogas, entre otros. Aunque tenemos unos factores que no son tratables, como lo son el sexo. Los hombres tienen mayor riesgo de tener ataque cerebral, pero más mujeres mueren del mismo. Generalmente los hombres no viven tanto como las mujeres. Pero los hombres son más jóvenes cuando sufren un accidente cerebrovascular y esto eleva su tasa de supervivencia. Uno de los factores de riesgo es la edad. El ataque cerebral se produce en todos los grupos de edades. Estudios demuestran que el riesgo de tener un ataque cerebral se duplica por cada década entre los 55 y 85 años, aunque puede producirse en la niñez y en la adolescencia. Es más característico en adultos mayores y durante la niñez. Es más alto el riesgo, pero en el periodo perinatal. En cuanto a la raza, las personas de ciertos grupos étnicos tienen mayor predisposición en presentar este tipo de ataque cerebral. Es más común en los afroamericanos y es más fatal. Los antecedentes familiares del ataque cerebral parece darse en algunas familias. Esto también tiene que ver con una predisposición genética y hereditaria. Adicionalmente, la influencia en el estilo de vida de ciertas familias también tiene que ver. Retomando algunos factores de riesgo tratables más importantes en el accidente cerebrovascular, tenemos la hipertensión arterial o la presión arterial alta. Este es un factor de riesgo por mucho de los más importantes que me va a causar accidentes cerebrovasculares. Aumenta la probabilidad de 2 a 4 veces más de padecer un accidente cerebrovascular después de los 80 años de edad. Si usted es una persona que tiene hipertensión arterial alta, usted y su médico deben idear una estrategia eficaz para volverla a rangos normales. Entre las estrategias más comunes está un buen control del peso, una buena alimentación, reducir el consumo de sal y de ácidos grasos y mucho ejercicio.
Entre los otros factores de riesgo que son prevenibles está el uso del tabaco, fumar. Fumar aumenta el doble del riesgo de padecer un accidente isquémico y 4 veces más padecer un accidente cerebral hemorrágico. Últimamente lo han asociado con el acúmulo de ácidos grasos, la aterosclerosis en la carótida, en la arteria principal del cuello que me va pues, a abastecer el cerebro de sangre, ¿cierto? Este bloqueo va a ser la principal causa, va a ser la primera causa de accidente cerebrovascular. Entre los componentes que contiene el cigarrillo, los cuales pues son tóxicos, tenemos la nicotina que me va a aumentar la hipertensión, la tensión arterial y me va a causar vasoconstricción. El monóxido que me va a disminuir los niveles de oxígeno en sangre que van a llegar al cerebro. Y el humo del cigarrillo va a espesarme la sangre, lo que va a conllevar a que pueda coagular la sangre y esto va a promover la formación de aneurismas. Por último, como otro de los factores de riesgo prevenibles tenemos la enfermedad cardíaca. La enfermedad cardíaca es un trastorno cardíaco común, ¿cierto? Como la enfermedad coronaria, los defectos valvulares, el latido anormal o la fibrilación y el aumento del tamaño de alguna de las cámaras cardíacas. Esta enfermedad cardíaca pues, me puede dar como resultado coágulos que se me pueden desprender y bloquearme los vasos sanguíneos que se encuentran en el cerebro o los que van hacia el cerebro. La fibrilación auricular es la responsable de 1 sobre 4 accidentes cerebrovasculares después de los 80 años de edad, dándome como resultados altos índices de mortalidad y discapacidad. Cuando el tratamiento se adaptarán de medidas generales, antiedema y hipotensoras. Es imprescindible descartar qué tipo de cirugía haremos en cada caso. En cuanto al accidente cerebrovascular hemorrágico, tenemos que se va a producir una hemorragia. Esta hemorragia va a producir un coágulo, el cual va a producir un hematoma. Este hematoma va a impedir el flujo libre del líquido cefalorraquídeo, generando así hidrocefalia. En este caso se recomienda hacer una cirugía para drenar este líquido. Después tenemos el accidente cerebrovascular isquémico en el cerebelo y este también se recomienda una cirugía para drenar este líquido, aunque no está recomendada para todos. En la hemorragia subaracnoidea tenemos que se da generalmente por un aneurisma intracerebral y esta cirugía se realiza para disminuir el riesgo de hemorragia. En cuanto a la rehabilitación, esta rehabilitación se debe aprender a volver a los procesos anteriores y a las destrezas anteriores para adaptarse al daño ocasionado por el accidente cerebrovascular. Esta recuperación es difícil de predecir y puede tomar dentro de 2 meses a 3 meses, como en pacientes que pueden tomar años. Se recomienda el acompañamiento de terapeutas del aula, fisioterapeutas, psicólogos, oftalmólogos, médicos y enfermeros. Para el tratamiento de las complicaciones se debe tener en cuenta que debemos evitar el uso de las benzodiazepinas. En caso de que se usen, deben usarse por vía intravenosa o intramuscular. Hay que evitar usar esto en pacientes anticoagulados. Se debe hacer uso de haloperidol y clorpromacina. También hay algunos factores de riesgo que pueden reducir las posibilidades de padecerla, tales como dejar de fumar, controlar la presión arterial, mantener un valor normal de la glicemia, triglicéridos y colesterol. Se recomienda a los pacientes hacer de 30 a 40 minutos de ejercicio diario. Puede ser desde caminar, trotar, cortar el césped, bajar las escaleras, cualquier tipo de actividad que implique movimiento muscular. También hay otros factores tales como controlar la diabetes, tener una dieta saludable, no rica en triglicéridos ni colesterol, evitar el estrés, comer pescado etc. Este informativo sobre el accidente cerebrovascular fue producido para la asignatura de telemática del 5º semestre de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas.